Amigos y hermanos, indiscutiblemente que vivimos en la época más difícil de la historia de la humanidad. Lamentablemente, estamos inmersos en ella y no ha sido nuestra elección, sino hemos caído ahí. Entonces, en este tiempo, a veces hay tantas preocupaciones, hay veces que hay tantos motivos para nosotros hallarnos preocupados, que no alcanzamos. Y la gente se confunde, la gente no halla para dónde coger, la gente a veces quiere echarle la culpa a Dios, otras veces descubre que fueron sus propios errores, etc. El Señor, en el famoso sermón, en todos sus sermones, pero especialmente en aquellos sermones como el Padre Nuestro, el Sermón del Monte, y esos sermones directos que el Señor presentaba no solo a los discípulos, a los apóstoles y a los seguidores de su tiempo, sino con repercusiones trascendentales. El Señor hablaba acerca de esta realidad, del mundo que nos ha rodeado, que nos rodea, y de lo que nosotros debemos, tenemos que hacer, y de lo que no hacemos. El Señor nos autoriza a hacer 3 peticiones cuando hablemos con Él, porque esa es la alternativa, ese es el recurso que tiene la humanidad crédula. Ese es el recurso que tenemos: hablar con Dios, hablar con el dueño, hablar con el jefe, hablar con el que nos hizo, con el que nos colocó aquí en esta tierra. Entonces el Señor presenta para el presente y para el futuro, o sea, para el tiempo de que Él habló, la gente que los rodeaba, y para nosotros hoy, y mientras vida tengamos en la tierra, 3 peticiones en la oración. Una es para el presente, fíjese, porque son cosas que nos atañen. Hay gente que son anormales y no les preocupa una o no les preocupa la otra, o les preocupa todo al mismo tiempo. No, el Señor lo tiene organizado. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es para el presente. Los problemas de hoy, así, la situación de hoy, yo necesito que tú intervengas, me la resuelva, metas tu mano. El pan nuestro de cada día, dámelo hoy. No mañana, no ayer. El pan de hoy, dámelo hoy. No me lo dé ayer, ni me lo dé pasado mañana. Dámelo hoy. Otra petición mira hacia el pasado, y otra mira hacia el futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es lo que hemos hecho. Esto tiene que ver con lo que pasó ya. Esto tiene que ver con el pasado reciente, o tal vez no tan reciente. Lo que yo hice ayer, lo que yo hice cuando era más joven, lo que yo hice 10 años atrás, los errores cometidos, las tantas veces que ofendí a la gente, o te ofendí a ti, tantas cosas que hice que no debía hacer, desde ayer para atrás, o desde ahorita para atrás. Yo quiero que esas cosas pasadas, ponerlas frente a ti, delante de tu altar, pedirte perdón por ellas. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Cuántas veces nosotros tendremos pendiente las cosas que hemos hecho para compartirla delante de Dios y pedirle perdón, para recordarla y borrarla? Bueno, el Señor quiere que tengamos presente el pasado, entonces, en ese sentido. Y la tercera cosa es, la tercera petición que el Señor recomienda que hagamos, mira hacia el futuro, hacia el porvenir. Estamos de acuerdo en que tenemos necesidad de orar para pedir pan y pedir perdón, pero la mayoría tiene una opinión diferente de la nuestra, y una opinión diferente de la que el Señor presenta como que debe ser nuestra. Nuestro Señor, en cuanto a cómo debiera ser la oración, que se refiere al mañana.
creo que la mayor diferencia del hombre con Dios está en la tercera petición. No hay mucho que decir en cuanto a lo de hoy. Pedir el pan de hoy, resolver el problema de hoy. No hay mucho que decir, la gente está consciente, aunque esto no quiere decir que lo obedezca, pero la gente está consciente que debe recordar el pasado para superarlo, pedir perdón, hacer enmiendas para no volver a caer en el mismo error que cometí hace 5 años, porque eso es insólito, eso es imperdonable. Que yo meta hoy la pata en el mismo hoyo que la metí hace 10 años. Entonces no hay progreso, estoy parado. La gente está de acuerdo en eso. Ahora, cuando pensamos en el futuro, ¿qué es lo que tenemos que pedir a Dios? Oiga bien, ¿a qué le tenemos más temor? ¿De qué retrocedemos? Tal vez algunos le temen a la enfermedad. Algunos dirán, ese es mi temor. Ellos le piden a Dios que les dé buena salud. Se interesan en la medicina preventiva y compran póliza de seguro de enfermedad y hospitalización. Hay gente, amigos, que eso es su problema pendiente presente. Hay gente que tienen entre ceja y ceja el temor a la enfermedad. Ese es su problema del futuro. Ellos no piensan tanto en el pasado y en el presente, sino qué me puede ocurrir mañana, de qué voy a sufrir, cómo estará mi hígado, cómo estará mi páncreas, cómo estará mi estómago, cómo estarán mis pulmones, cómo estará mi corazón, cómo estarán mis articulaciones, cómo estará todo mi organismo, cómo estará mi colon, cómo estará todas mis partes orgánicas, cómo estarán, porque el temor es precisamente qué me puede ocurrir mañana, de qué enfermedad estoy o estaré sufriendo, qué germen ya se ha albergado en mi cuerpo con posibilidades de ensanchar su efectividad. ¿Qué me está ocurriendo? Entonces, compran póliza de seguro cara para asegurar una hospitalización y una asistencia médica moderna, efectiva y adecuada. Este tipo de gente se asegura con medicina preventiva. Este tipo de gente hace muchos ejercicios para evitar un mal del corazón. Este tipo de gente toma todas las medidas porque su temor es una enfermedad futura. Oye, hay mucha gente en eso. Mientras la gente más sabe, más se preocupa. Mientras la gente más lee, más estudia, más conciencia de la realidad tiene. Y descubre, como descubrimos lo que leemos la Biblia, que este es un cuerpo de muerte vendido al pecado. Descubre que este cuerpo se va a morir. Entonces hay una actitud de rebeldía. Se me dañó un riñón, voy a comprar un riñón para ponérmelo. Ya mi corazón no bombea, entonces necesito un trasplante de corazón. Ya cualquier parte de mi cuerpo, entonces yo debo tener una cantidad de millones guardada, de dólares, para cuando se me presente un caso de eso, comprar el pedazo que se me dañó y colocármelo, porque mi problema futuro es que yo no quiero seguir el proceso normal de la vida. Yo no quiero que me llegue la hora de la muerte. Y ya eso es una actitud de rebelión. Eso es una desobediencia. El no querer morir, eso es una desobediencia. Porque está establecido que el hombre muera una vez, dice la Biblia. El hombre nació para morir. Si usted no quiere morir, debió no nacer. Y como no pudo evitarlo, pues tampoco no podrá evitar morir. Entonces, ahí se revela el hombre contra Dios. Y yo pienso que ahí es que está el problema número uno del hombre, porque el hombre sabe que va a morir, pero no quiere morir. Y está tomando todas las medidas del lugar para no morir. Hemos hablado de lo principal del futuro, sí, porque el hombre sin Dios, oiga bien lo que digo, el hombre sin Dios, no el hombre sin iglesia, el hombre sin Dios, porque a veces van a la iglesia pero no tienen a Dios, no conocen a Dios, no importa la iglesia que sea. El hombre sin Dios le teme al futuro, le teme al porvenir. El hombre sin Dios pide buena salud, se interesa en la medicina preventiva, compra póliza de seguro de enfermedad y hospitalización para poder evadir
el decreto divino de que el hombre tiene que morir y volver al polvo de la tierra. El hombre de Dios, el hombre de la mujer que conoce a Dios, espera con tranquilidad, espera con calma el designio divino, no importa la edad que tenga, y sabe que su depósito está garantizado en la bóveda celestial. Ahora bien, hay otros que le temen a la pobreza. Estos se dedican al ahorro, al trabajo, a la búsqueda de nuevas alternativas. Les aterra pensar algún día yo puedo llegar a ser pobre. Ay, Dios mío, cosa más grande, yo pobre. No, yo no puedo llegar a ser pobre. Y como escribiera un amigo nuestro una vez, cómo de rico llegué a pobre. Porque lo más duro no es llegar de pobre a rico. Lo más duro es llegar de rico a pobre. Cuando usted se ve bien y de repente se pone mal, eso es terrible, eso es casi insoportable. Después que usted se acostumbra a estar bien, económicamente hablando, a no tener aprieto, a no tener temores, sino que todo lo tiene al alcance de su mano, entonces usted no quiere volver a las apreturas. Entonces, ¿qué hace usted? Bueno, usted trabaja mucho, ahorra, guarda en los buenos bancos, invierte en financieras, en empresas, en diferentes áreas para que si fracasa una, no fracase la otra. Dice, bueno, yo voy a invertir en tierra, voy a invertir en una empresa de productos comestibles, voy a invertir en una empresa de productos farmacéuticos, que la gente tiene que comprar medicina porque no se va a morir. La gente tiene que comer porque, imagínense, invierte también en tierra, por si todo se devalúa, pues la tierra quizás no se devalúe. Invierte en bancos y financieras para que vayan creciendo sus intereses, etcétera. La gente busca cómo invertir para garantizar una vida estable económicamente porque le tiene un miedo pánico a la pobreza. ¿Cuántos de ustedes, oyentes, tienen ese problema? Oiga, quiero recordarle que el peregrino, el que adoptó la ciudadanía celestial, el que entendió que estamos en esta tierra por un rato, no tiene ese problema, porque sabe que de todos modos, tenga dinero o no tenga, su estadía en la tierra es temporal. Entonces, nosotros estamos exentos de esa ambición, de ese problema, de ese ahorro, de ese trabajo extremo, desmedido por ahorrar para garantizar mi futuro. Porque quien le teme a la pobreza, bueno, a veces se destruye su cuerpo trabajando para ahorrar dinero para no llegar a ser pobre. Y no llega a ser pobre, no, lo que pasa es que se muere rápido porque trabaja demasiado. Entonces hay otros que se dedican a ahorrar mucho dinero para luego solamente sacar dinero. Otros le tienen miedo, todo esto está dentro del porvenir, que son las 3 peticiones que el Señor ordena que hagamos, por el presente, por el pasado y por el futuro. Pero la gente siempre se pasa. La gente siempre se va un poco más allá de lo que Dios ha dicho. Entonces, otros le tienen miedo al sufrimiento. No quieren sufrir de nada. Y toman todas las medidas para no sufrir. Comenzando con los hijos. Una buena educación para que no me den carpeta. Que se casen bien para que no me traigan problemas. Que tengan su casa antes de casarse para que no vengan para acá a molestar. Que los nietos me lo traigan tal día y no me lo traigan más. Dicen así antes de tenerlo, etcétera. Estos se dedican a resolver el problema futuro, para evitar el sufrimiento. Otros a la posibilidad de salir lesionados, heridos, accidentados en cualquier momento, y le tienen miedo a eso. Cada quien tiene miedo a alguna cosa. Su miedo, su fantasma, su terror, su maco, su cuco. Cada quien tiene su cuco. Hay otro que su cuco es el diablo, pero eso se resuelve fácil con fe en Jesucristo. Le tenemos temor a la falta de popularidad, también le tenemos temor a la crítica por exceso de popularidad. Le tenemos temor a la muerte, temor a la edad. Hay gente que lo último que quieren es llegar a ser viejo. Cuando ven una arruga en la cara se vuelven locos. Dice, ay Dios mío, esto sí es grande, me cayó la vejez encima. ¿Y ahora qué hago? Y se manda hacia un cirujano plástico a consultar a ver cómo le puede eliminar esa arruga. Pero en lo que llega al cirujano plástico ya ve que no es una arruga, ahora son 3. ¡Ay! Y cuando sigue registrando dice, bueno, me volví una vieja o me volví un viejo. Y trata de resolver el problema. Es una lucha
Es como arar en el desierto. Es como ponerse con un jarrito a sacar agua del mar. Se lo voy a secar para que nadie se ahogue en él, como decía un loco. Así que es una lucha inútil, pero la gente de todas maneras alberga ese temor y toma esas medidas. Ahora, según la Biblia, según el espíritu de la Biblia, cuando Cristo nos enseña a orar con respecto a lo futuro, Él no menciona ninguna de esas cosas que nos preocupan a nosotros. En relación con lo futuro, según la Biblia, solo necesitamos pedirle a Dios una cosa, óigase bien, una sola cosa, que nos libre del mal. El único temor que debemos tener sobre todos los temores es que en medio de la desesperación, de las debilidades, de las tentaciones, vayamos nosotros a deslizarnos. Ese es el temor que tú, joven, tú, señorita, caballero o dama, debes tener. Temor a la tentación, a deslizarte. Pero nosotros tomamos con menos seriedad esta oración del Señor con respecto a lo futuro que las otras peticiones que Él nos indica. No le tenemos miedo a la tentación. Eso es lo inexplicable. Que a lo que debemos tener miedo, no le tenemos. Entonces a lo que no menciona como auténtico motivo de temor, entonces a eso sí le tenemos miedo. Ahí se ve nuestra mente carnal. Tenemos tanta confianza de que podemos dominarnos a nosotros mismos que hacemos de la tentación una compañera. Quizás yo nunca piense que puedo fracasar espiritualmente. Quizás usted nunca piense que puede tener un fallo en el orden espiritual y desobedecer a Dios. ¿Sabe usted que si usted falla a Dios, esa es la fuente de todos sus problemas? Entonces trate de evitar, como dice el Señor, de evitar caer en tentación. Hay un antiguo relato sobre un hombre que había sido víctima de una horrible borrachera, pero que se había reformado y aparentemente había vencido ese hábito. Sin embargo, cuando él iba al pueblo, continuaba atando su caballo en el poste que estaba al frente de la taberna, porque era una costumbre atar su caballo al poste de la taberna. Ya él se había acostumbrado a colocar su caballo en ese lugar, y como esa era su costumbre, entonces, a pesar de que él había sido transformado, él seguía amarrando el caballo en ese lugar. Llegó el día en que volvió a caer en su antiguo modo de ser, porque constantemente mirando sus amigos, sus ex compañeros, y oliendo el aroma del licor, parece que se fue aflojando hasta que fracasó. Dicen que si él le hubiera tenido un temor saludable, un temor sabio, consciente a la tentación, hubiera cambiado de poste para atar su caballo y lo hubiera llevado a otro sitio para no mirar el lugar donde antes se sentaba, y hubiera sido victorioso. Amigos y hermanos, muy a menudo la tentación llega primero al pensamiento. En los lugares secretos de nuestras mentes dramatizan y actúan nuestros pensamientos. La Biblia dice: huye de la tentación, huye del pecado. Muchas veces leemos libros que describen la perversidad y luego jugamos con la dinamita en situaciones peligrosas y nos agrada estar allí. Nos juntamos con malas compañías. Cuando vamos al trabajo o a la diversión, alguna voz seductora puede susurrar: préstame tu alma, dame un chance, coge una vacación. Podremos vacilar en cuanto a dar una moneda, aunque tengamos los bolsillos llenos de dinero, pero arriesgar nuestra alma, aunque sabemos que esto nos puede afectar eternamente, esto es un verdadero peligro. Cuando nos enfrentamos a la tentación, nos sentimos sumamente valientes. No así con Cristo. Él nos dice que debemos temerle a la tentación más que a cualquier otra cosa. Nuestra misma fuerza de voluntad es nuestra debilidad.
por cuanto la confianza desmedida en nuestra fortaleza nos conduce al debilitamiento y a la caída. Le tenemos miedo a las debilidades y nos prevenimos contra ellas, pero les concedemos la oportunidad a nuestras fuerzas y allí es donde salimos perdiendo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12. ¿Qué es la tentación? Primeramente es la seducción a hacer el mal. Lea usted el capítulo 3 de Génesis y verá un relato que se ha repetido en alguna forma en la vida de todos nosotros, de toda persona que ha llegado a este mundo después de Adán y Eva. La serpiente le dice a Eva, con que Dios ha dicho no comáis del árbol, del mejor árbol que hay en el huerto. Eva le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio no. No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente le dijo que no le haría ningún daño, sino que todo lo contrario. En efecto, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Es una historia vieja que usted conoce mejor que yo. Fue entonces cuando las inclinaciones de la mujer comenzaron a luchar contra su razón y su conciencia. Fue cuando el conflicto comenzó y entonces la mujer cede y fracasa. La prohibición de Dios y la brillante promesa seductora para que la mujer siguiera por los senderos prohibidos se pusieron en conflicto. Y eso ha sido desde que comenzó la raza humana. Así quedó establecida la tentación y así quedó demostrada la debilidad humana y la libertad con que Dios permite que el hombre actúe. La tentación significa una prueba. Es como una encrucijada en el camino, en la cual uno tiene que decidir cuál es la dirección que ha de seguir, cuál es la acción que debe realizar o la clase de persona que debe ser. Usted necesita decidir, usted necesita tomar una importante decisión y saber que hay algo mejor. Dios ha prometido algo superior y usted no debe perdérselo. Líbranos del mal, no nos permitas caer en tentación. Pero usted no solamente debe orar a Dios pidiéndole que no le permita caer en tentación. Usted debe hacer lo propio, usted debe hacer el esfuerzo, usted debe huir. Usted y yo somos débiles. A nosotros nos gustan cosas que no son sanas, cosas que no son tan buenas. Por lo tanto, debemos huir de la tentación, no hacerle caso a Satanás, no hacerle caso a sus insinuaciones, porque si lo escuchamos, podemos fracasar. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nosotros podamos entender y apartarnos del mal lo más lejos posible